el hombre que miraba al cielo. De Loredana era fácil enamorarse. Sobre todo del sortilegio de su sonrisa. Hasta el mirador había sucumbido. Y es que además de su belleza física, la muchacha transmigraba una luminosidad jubilosa. Tenía el don de la risa sin ella saberlo. Su risa, bella como el canto de pájaro, no solo le aliviaba el dolor físico al anciano, sino que estaba cauterizando mi propia herida de amor. En los semáforos, cuando se hallaba alegre, la saltimbanqui usaba la esfera de cristal; cuando se hallaba muy alegre, el monociclo y la nariz de payaso. Alegre y muy alegre eran sus dos estados permanentes. Yo, en cambio, cuando me hallaba sombrío, pintaba el barco pirata; cuando muy sombrío, la Virgen y el Niño. A veces, luego de verla ensayar sus malabares a la orilla del mar, le decía a Loredana que me gustaría llegar a dominar un arte a la perfección, ser virtuoso. «¡Qué lata!», replicaba ella sentada frente a mí en la posición de loto, «la perfección debe ser muy aburrida». El virtuosismo no le interesaba. Si ella fuera una virtuosa del malabarismo, decía, dejaría caer una clava de vez en cuando. Solo por divertirme. Yo recordé algo que había leído alguna vez: los antiguos calígrafos japoneses dejaban caer una manchita de tinta para destacar la perfección de su trabajo. Recostados de espalda en la tolva de fierro del camión minero que nos recogió esa mañana a la salida de Antofagasta, el cielo del desierto, profundamente azul, nos parecía empalagoso como una golosina. Solo para animar un poco el escenario, dije que los escritores, al describir el color de un cielo enfurruñado de nubes, usaban a menudo el calificativo de panza de burro. El cielo del desierto, a estas horas sin una sola nubecita expósita, ¿color panza de qué sería? Recostada a su monociclo, la saltimbanqui dijo: color panza de unicornio. Y sonrió irónica. A ella nunca le había gustado Silvio Rodríguez, se quedaba con Pablo Milanés. El mirador, sentado frente a nosotros, apoyada su espalda en la baranda, dejó de lado la manzana que pelaba con su navaja, sacó su laringófono y dijo, con gravedad esofágica: no olviden que detrás de las nubes más grises el cielo sigue siendo azul. Sumándose al juego, prosiguió: este cielo es color paquete de vela, el mismo color del sobre que llevo en mi bolsillo. Y sacó el sobre azul que, ahora nos dimos cuenta, estaba abierto, y se fue gran parte del camino mirando un recorte de diario que iba dentro. Nos habíamos ido temprano esa mañana a hacer dedo. Yo con mi mochila y la saltimbanqui con la suya, más su morral y su monociclo. El mirador se apareció con una especie de maletín de cuero antiquísimo. Habíamos quedado de acuerdo en encontrarnos en la bencinera de la calle Salvador Allende. De ahí caminamos hasta la salida hacia Calama. A las 8 de la mañana nos paró el camión. Era de una compañía minera cercana a Baquedano. El hombre nos dejó a la salida del pueblo, en donde nos comimos unos sándwiches y unas bebidas, y estuvimos esperando hasta las 2 de la tarde, hora en que nos recogió una camioneta que nos adelantó nada más un trecho. Iba hasta la posada del Oasis, distante apenas 10 kilómetros adelante. Allí estuvimos haciendo dedo toda la tarde. Nadie nos levantó. El silencio del desierto, solo interrumpido de vez en cuando por el ruido de un vehículo, era abrumador y daba la impresión de que se pegaba, como los bostezos, porque ninguno de los tres hablaba. Habíamos caído de pronto en un extraño mutismo. En la saltimbanqui, por ser siempre la más ruidosa, se notaba más. Para exorcizar ese silencio que ya pesaba como lápida, me puse a imitar el canto de los pájaros. Cuando me cansé de silbar, el mirador sacó el bicho, pidió que el segundo placer más puro de este mundo era oír trinar al silencio. El primero es mirar al cielo. Ya entrada la noche, la dueña de la posada nos permitió dormir bajo una mesa, en un rincón del restaurante. Era la primera vez que pasábamos una noche junto al mirador en Antofagasta. Él dormía en el hogar de Cristo, aunque sabíamos que estaba enfermo. Ahí nos dimos cuenta de lo grave que se hallaba. Se pasó la noche en vela, quejándose, tosiendo a cada rato, atorándose, tanto que en un momento creímos que se ahogaba en su propia flema, la que debía expulsar. Esto era lo peor de todo por la abertura de su garganta. Sin embargo, lo asombroso de aquella noche fue la confesión que en un momento, entre uno y otro acceso de tos, nos hizo. Dijo que hacía pocos meses había salido de la cárcel. No quiso decir por qué ni cuánto tiempo estuvo preso. Todo el comentario que hizo cuando Loredana se lo preguntó fue: años, carretita linda,
años viendo el cielo a través de los barrotes de una ventana. Luego agregó que el sobre que llevaba era para el amigo de un compañero de celda, un carreta oriundo de San Pedro de Atacama y que fue quien le habló de estos cielos. Tiempo después supe que en las viejas cárceles del país, carreta llaman los reos a las tiendas y casuchas que alzan en el patio, en donde pasan las horas conversando, cocinando, laborando, reparando calzados, fabricando muebles, etc. Y entre los que comparten estas chozas se tratan de carreta. A la mañana siguiente, una camioneta nos recogió y nos dejó en María Elena, el último centro salitrero que sobrevivía en el desierto. Con su torta de ripios y sus usinas gigantescas, de lejos nos pareció el espejismo de un barco encallado en la arena. O una momia desenterrada y enterrándose, anoté en mi libreta. Caminando por sus calles calcinadas sentimos que allí el sol ardía como en ninguna otra parte del mundo. Sentados en la plaza de piedra, frente al mercado, bajo la crispada sombra de un algarrobo seco, yo rezongué que no podía pintar mis dibujos por la falta de pavimento. Y tampoco tenía sentido que el mirador tratara de hacer que la gente mirara el cielo por doquier que ese había cielo. El cielo estaba sobre todo y detrás de todo, sin nada que lo tupiera. Pensé, como decía el mirador, que si solo se necesitara un poco de cielo azul sobre la cabeza para ser feliz, los pampinos serían la gente más feliz del mundo. La saltimbanqui nos trató de holgazanes y dijo que si estábamos en esa, ella también podría negarse a trabajar aludiendo a la falta de semáforos. Lo dijo riendo, mientras se ponía su nariz de payaso para hacer sus malabares a las afueras del mercado. Le fue muy bien. Descubrimos que la gente de La Pampa es muy dadivosa. Esa mañana, admirando el acto de la saltimbanqui, me dije, embelesado, que si el mirador hacía mirar hacia arriba, y yo hacia abajo, ella hacía poner la vista ni en el cielo ni en el suelo, sino a la altura de la imaginaria raya del horizonte, el punto exacto de sus malabares. Uno seguía el movimiento de sus manos con la fascinación infantil con que se sigue el vuelo de un colibrí. Por la tarde, yo conseguí permiso para pintar en las exiguas baldosas de la plaza, y con las monedas que hicimos entre los dos pudimos comer algo. Caída la noche, una familia de obreros nos invitó a dormir a su casa. Antes de tendernos en los colchones que nos acomodaron en el piso del living, la saltimbanqui se puso su nariz de payaso y les ayudó a los 3 niños de la familia a adornar el arbolito de Pascua. Yo les pinté un pesebre con mis tizas de colores. El mirador no sacó su laringófono para nada. Hundido en su sillón de té vinil, miraba jugar a los niños con una expresión ida. Sus ojos habían adquirido esa tristeza húmeda de los perros abandonados. A media mañana del día siguiente, vísperas de Navidad, seguimos nuestro viaje. La familia nos invitó a que pasáramos la noche de Navidad con ellos, se lo agradecimos en lo que valía pero no negamos. Teníamos apuro en llegar a San Pedro. Para salir de María Elena a la carretera había que pasar por el retén de carabineros, levantado a la salida del campamento. El sargento de guardia, un hombre gordo con cara de bonachón, nos pidió los documentos. Ahí supimos que el mirador se llamaba Pedro Armendáriz. Como el charro mexicano, dijo el policía. Luego de comprobar nuestros antecedentes, el sargento llevó al mirador a una oficina adjunta a la sala de guardia y lo interrogó un buen rato. Antes de dejarnos marchar, nos llevó a la misma habitación a la saltimbanqui y a mí, y nos preguntó si conocíamos al anciano de mucho tiempo. Le dijimos que no. Nos preguntó si sabíamos que el anciano acababa de salir de la cárcel. Le dijimos que sí. Nos advirtió que tuviéramos cuidado e hizo el gesto de degollamiento pasándose la mano de canto por la garganta. Degolló a 2, dijo. Nosotros nos quedamos alelados. Después, el mismo carabinero nos embarcó en un vehículo que iba a Calama. Era una vieja camioneta de doble cabina. Su dueño, a quien el sargento conocía, se presentó como Serapio Rojas. Él abastecía de pescados a María Elena y Calama. El paisaje entre María Elena y Calama era lo más inhóspito y solitario del desierto. Su soledad era acentuada lastimosamente por los cascotes de los pueblos fantasmas, desperdigados a ambos lados del camino, y por sus viejos cementerios olvidados. Don Serapio, un viejo minero con aspecto de pastor evangélico, nos fue contando historias de ánimas en pena que se aparecían por esos lugares. Como la de la mujer vestida de novia que por las noches aparecía en la carretera siendo dedo, cuando un conductor buena gente se detenía y la hacía subir al vehículo,
Luego de conversar un rato y de insinuarse provocativamente, la novia desaparecía dejando en el aire un denso olor a flores podridas. Sin embargo, la historia que nos impactó a los tres fue la del ruido de batalla que se oía en cierto sector del desierto, en donde se habría llevado a cabo una de las tantas escaramuzas de la guerra de 1879. Por las noches, contó el hombre, y a veces en pleno día, traídos por el viento de la pampa, se oían los ecos de una baraúnda de sables, disparos de Mauser, relinchos de caballos, gritos de soldados, toques de corneta y el lamento atormentado de heridos pidiendo un poco de agua por el amor de Dios. Sus historias, contadas con una parsimonia eclesiástica, más el calor del desierto y el espeso olor a pescado añejo, hacían del clima del vehículo algo sofocante. En un momento, pasando frente a uno de los cementerios, semejante a un corral sembrado de cruces polvorientas, el mirador sacó su laringófono y dijo que las cruces eran los peldaños para llegar al cielo. Luego, sin quitar la vista de la ventanilla, y como hablando consigo mismo, agregó misterioso: a mí me está faltando solo un peldaño. Llevábamos 1 hora de viaje cuando la camioneta quedó en pana. Ya habíamos pasado el pueblito de Sierra Gorda y estábamos a mitad de camino. Mientras don Serapio revisaba el motor con gesto ceñudo y trataba de repararlo, nosotros, ayunados en cuanto a mecánica, permanecíamos dentro del vehículo con las puertas abiertas. El calor era de castigo. Ajeno a todo lo que ocurría en su entorno, haciendo un extraño ruidito por la estoma, el mirador se acomodó en el asiento y se puso a dormir profundamente. La saltimbanqui y yo lo mirábamos en silencio. Yo todavía no lograba entender qué carajo hacíamos ahí, en medio del desierto, con un ex convicto que había degollado a 2 personas, que respiraba por un agujero en la garganta, hablaba como extraterrestre y todo lo que hacía era citar y mirar al cielo, como si viviera esperando que en cualquier momento seres celestiales bajaran a buscarlo. Se lo dije a la saltimbanqui. Ella se encogió de hombros. Luego se bajó del vehículo. Ya vuelvo, dijo. Voy a orinar. Mientras la veía alejarse, internándose varios metros pampa adentro, hasta detrás de unos montículos de tierra, yo me volé contemplando las huellas de sus sandalias marcándose sutilmente en la arena. Con la reverberación de las arenas candentes, era como verla caminar sobre las aguas evaporadas de ese mar calcinado que es la pampa. El mirador seguía durmiendo. Al volver la saltimbanqui, sonriendo como solo ella sonreía, dijo que le tincaba que Fito Páez no había estado nunca en este desierto ni había sentido la sensación que acababa de sentir ella, cuando escribió la letra de esa canción que decía: ¿qué pasa en la tierra? ¿Que el cielo es cada vez más chico? Tiene razón, dije yo, aquí el cielo chorrea por los 4 costados. Da la impresión de que en cualquier momento nos llega al cuello. El mirador abrió un ojo, extrajo su laringófono. Ahora, cada vez que lo veíamos meter la mano en el bolsillo de su vestón, un leve temblor nos sacudía. No sabíamos si iba a sacar su laringófono o su navaja. Lo limpió en la manga del vestón y dijo, cerrando el tema: lo único que debemos temer, queridos carretas, es que el cielo de pronto caiga sobre nuestras cabezas. Pareció la advertencia apocalíptica de un ser intergaláctico. El motor no tenía arreglo. El dueño de la camioneta dijo que debía volver a Antofagasta por un repuesto. Nos dejó cuidando su joyita. Nos quedamos toda la tarde y toda la noche en la camioneta. Pudimos haber hecho de ello y continuar nuestro camino, pero no habría sido justo. El hombre no regresó sino hasta el otro día. Antes de partir nos dejó dicho que regaláramos los pescados, pues no estaban muy frescos y el calor terminaría de echarlos a perder por completo. Alzando las colleras de pescados tratábamos de hacer parar a los vehículos. Nadie se detenía. Tal vez pensaban que los vendíamos. Solo una familia con 4 niños y un perro salchicha detuvo su vieja furgoneta de los años 60. A cambio de todos los pescados que pudieron llevarse, dijeron que eran dueños de una pensión. Nos dejaron algunas naranjas, un par de manzanas y la mitad de un pan de Pascua. El resto los enterramos en la arena para evitar el mal olor. Por la noche casi nos morimos de frío. Descubrimos que en el desierto de Atacama el contraste entre las temperaturas del día y de la noche es extremo. Hicimos una fogata con algunos palos y trozos de neumáticos que recogimos a la orilla de la carretera. A ratos yo escribía. A ratos ella cantaba.
A ratos el mirador dirigía su vista hacia el cielo. Y conversamos mucho. El tema principal, por supuesto, fue el cielo. Estábamos bajo los cielos más limpios del planeta y tal vez eso lo hizo hablar más de lo normal. Entre otras cosas, dijo que mirarlo de noche era cosa fácil. Estaba la luna, las estrellas, las constelaciones, las estelas de los aerolitos. Lo esencial, carretitas, dijo, es saber contemplarlo de día, cuando no hay nada, solo la impavidez de su azul infinito y, a veces, un pedazo de luna desleída. Tiene razón, dijo la saltimbanqui, este cielo nocturno es demasiado bello para no mirarlo. Brillante de cromos como auto nuevo, dije yo. Como para rayarlo, dijo ella. Al llegar la medianoche, y como celebración de la Navidad, nos repartimos el trozo de pan de Pascua. La saltimbanqui lo rebanó en 3 lonjas con el rayalatas, no quiso pedirle la navaja al anciano. Quien reparte se deja la mejor parte, dijo riendo. Demostrando que también tenía sentido de humor, el mirador nos hizo acercarnos, repartió a Dios y se dejó el cielo, dijo. Luego rechazó su parte del pan y se puso a pelar una manzana. Lo hizo como siempre, meticulosamente, cuidando de que no se le cortara la cáscara que veía crecer en espirales. Daba la impresión de que más que comerse la fruta lo que lo regocijaba era ese ritual casi infantil de pelarlas sin que se le cortara la hebra. Sin que se le cortara. Sin que se le cortara. Luego, mientras se comía la fruta rebanándola en gajos y echándosela a la boca con la misma navaja, a cuento de nada, y con la poca batería que le quedaba a su laringófono, se puso a contarnos la razón por la que había sido condenado a 20 años de cárcel. Después se quedó dormido.